Saludos colegas, estudiantes y comunidad académica. La charla de este webinar se intitula La educación desde lo virtual, retos y desafíos. Estará a cargo de mi persona, de Alejandro Uribe Zapata, docente investigador de la Escuela de Educación y Pedagogía y miembro del Grupo de Investigación Educación en Ambientes Virtuales, EAB. Si respetamos la cuarentena decretada por el gobierno y la reciente prórroga de la misma, es altamente probable que al momento de ver esta charla sigamos en aislamiento preventivo y que nuestras clases continúen bajo la modalidad virtual. Tal como ven en estas imágenes tomadas del periódico El Colombiano y de otros medios internacionales, la ciudad está descansando de nosotros, el medio ambiente respira un poco y la soledad es latente no solo en diversos puntos de Medellín y el área metropolitana, sino incluso en múltiples partes alrededor del mundo. A la luz de este nuevo escenario, quiero empezar diciendo que es importante subrayar que este tipo de educación virtual no es ahora una alternativa, una elección o una modalidad que valdría la pena explorar, sino que es la nueva realidad que se nos impone. Lo virtual hoy en día es el nuevo normal y la única modalidad posible. Claro, esta imposición fue apresurada, coyuntural y obligada por la pandemia que estamos viviendo. El cierre de las universidades, las escuelas y demás instituciones educativas y culturales supuso una despedida abrupta de nuestros espacios de trabajo y de nuestros estudiantes. Sabíamos que no nos íbamos a volver a ver, pero no sabíamos ni sabemos todavía con certeza cuándo nos volveremos a encontrar de manera presencial. Lo anterior está haciendo que vivamos en tiempo real uno de los mayores experimentos educativos tanto del país como del resto del mundo. Y a pesar de la magnitud de la empresa, hemos tenido muy poco, demasiado poco tiempo para prepararnos. No obstante, la educación virtual es un tema de vieja data y se remonta muchísimas décadas atrás. También ha recibido múltiples nombres: aprendizaje en línea, e-learning y quizás el más abarcador de todos, tecnología educativa, que es en la actualidad un campo de estudio, de prácticas e incluso de proyectos tangibles y prácticos con una gran vitalidad a nivel mundial. Podríamos hablar bastante del pasado de este campo, pero para ser respetuoso con el título del webinar y quizás las expectativas que se tienen al respecto, nos concentraremos específicamente sobre el presente y futuro del campo a la luz de los retos y desafíos que se le imponen. Para hacerlo, escogí de manera arbitraria y sin orden jerárquico 6 puntos sobre los que quiero llamar la atención y sobre los que vale la pena generar a nivel local futuras conversaciones con diferentes estamentos de la universidad y en un nivel más general con todas las personas y entidades interesadas en temas de educación. Sin más preámbulos, los puntos son los siguientes: la aprendificación del discurso educativo, sobre la necesidad de pedagogizar la tecnología, sobre el histórico menosprecio hacia lo virtual, sobre el solucionismo tecnológico, sobre la hiperindividualización del aprendizaje y sobre la relación entre el mapa y el territorio. Bueno, iniciamos. Sobre la aprendificación del discurso educativo. Eh, En los últimos años hemos visto que la creciente influencia de las tecnologías en el ámbito universitario ha disparado y casi que posicionado el discurso de lo que Viesta, un investigador educativo europeo, llama la aprendificación del discurso educativo. Esto es, como se ve en la cita, que todas las reflexiones educativas se reducen a asuntos relacionados con el aprendizaje y los aprendices. Por ello, no extraña que se oiga de manera cada vez más recurrente y tanto de parte de las universidades, pasando por empresas que se acercan al universo educativo, como de diversas entidades multilaterales, hablar de plataformas para el aprendizaje, analíticas para el aprendizaje, entornos personales de aprendizaje, aprendizaje para toda la vida, entre otras temáticas similares.
El problema de ese enfoque es que, entre otros, minimiza otros aspectos educativos tales como la socialización, la subjetivación y la cualificación, al tiempo que se opacan los aspectos políticos, económicos y culturales de las diversas plataformas, herramientas y dispositivos que usamos y con los que nos relacionamos. En la coyuntura actual que estamos viviendo, es palpable esta situación, ya que es evidente que la situación no se reduce a los aprendices, o sea, a los estudiantes, sino que también involucra, y de gran manera, a los profesores, los padres de familia y las mismas instituciones. El segundo punto es sobre pedagogizar la tecnología. Eh, Como dice la cita, voy a leerla. ¿Cuándo reconoceremos que cuantos más teléfonos, computadores, televisores, medios interactivos, redes, entre otras, haya, lo más importante es saber qué harían las sociedades con esas técnicas? Y no, como se escucha tan a menudo, saber qué sociedad será creada por ellas. En una palabra, ¿cuándo reconoceremos que el problema es socializar las técnicas y no tecnificar la sociedad? Históricamente, las empresas tecnológicas o las personas del ámbito de las ingenierías han mantenido un rol preponderante en lo que se refiere a la educación virtual. La tecnología ha tenido una influencia enorme en la educación y por ello no es extraño decir que se ha tecnologizado la educación, sobre todo en términos de infraestructura e indiscutiblemente en asuntos administrativos, subida de notas, listados de asistencia, gestión de cursos, entre otros. Ahora es el momento, de nuevo, de hacer un llamado que hace rato hacemos los educadores que trabajamos en este campo, a saber, pedagogizar la tecnología. O lo que es lo mismo, prestarle mayor atención a los elementos didácticos y pedagógicos. Esto es pensar en los qué, contenidos, el cómo, metodologías, el quién, estudiantes, el dónde, lugares, e incluso el para qué o los objetivos que se están buscando. También en los posibles agentes educativos externos y en el contexto, ya que todos esos elementos también influyen. De nuevo, en el contexto actual, hemos visto que salen a flote las múltiples herramientas, plataformas y programas que ofrecen las grandes compañías tecnológicas, pero no tanto, o al menos no con la publicidad que se merecen, las directrices didácticas y pedagógicas que deben tener en cuenta los maestros, estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa al momento de, entre otras, diseñar sus cursos, asesorías y contenidos. No obstante, en nuestro contexto, y esto hay que reconocerlo, nuestra universidad, UPB, desde UPB Virtual, está haciendo un esfuerzo mayúsculo en este sentido. El tercer punto es sobre la supuesta hiperindividualización del aprendizaje. De nuevo, voy a abrir este pasaje con una cita que voy a leer, y es: ser un hombre joven de raza blanca, escolarizado, angloparlante y nacido en un país industrializado parece garantizar el pleno acceso a las TIC y con ello las máximas oportunidades de desarrollo. Nos han vendido las tecnologías digitales como el último bastión del aprendizaje individual, el lugar donde cada persona tiene la posibilidad de armar sus dietas cognitivas y formativas según sus propios intereses y necesidades. Se espera que cada uno tenga algo así como un Netflix educativo en el que se accede de manera voluntaria a una múltiple oferta y se avanza en ella según los tiempos que considere pertinente el usuario. Esta imagen asume un aprendiz o estudiante que se autoexige a sí mismo de manera recurrente, está altamente motivado, es capaz de autogestionarse y se guía casi que exclusivamente por intereses propios. La realidad, sin embargo, es un poco más engañosa. Ese aprendiz ideal suele ser, en muchas ocasiones, más bien la excepción que la norma. Son pocas las personas que se mueven con pericia en el mercado negro del aprendizaje y las que lo saben hacer, por lo general, suelen ser personas privilegiadas que cuentan con buenas conexiones, manejan varios idiomas, tienen una formación académica sólida
y se han venido entrenando en este frente virtual desde hace varios años. Como ha sido obvio en el marco de esta contingencia, los contextos virtuales pueden ser estimulantes para algunas personas, sobre todo de grados avanzados, pero muy problemático para otras. Y que por más conexiones, plataformas, recursos y guías que se dispongan, ese aprendiz autodidacta ideal es más bien escaso. Por ello, es de vital importancia el acompañamiento de los que enseñan, los profesores y maestros, pero también de diversas instancias de la universidad e incluso la misma familia. El cuarto punto es sobre el histórico menosprecio hacia la educación en línea o la educación virtual. De nuevo, voy a abrir este pasaje con una cita. El docente requiere más tiempo para pensar la enseñanza en clave de la virtualidad, para aprender los rudimentos básicos, para diseñar actividades que contemplen los tiempos más acordes con las actividades propuestas. En suma, necesita tiempo para virtualizarse. El estudiante en la virtualidad requiere más tiempo para conocerse, para reconocer las posibilidades de las herramientas técnicas que ya conoce, para adecuarse a un escenario donde no es más el recipiente. En suma, el estudiante también necesita tiempo para virtualizarse. Históricamente se ha visto la educación virtual con cierto menosprecio. Se suele asociar con educación de mala calidad, ya que se cree que implica menos tiempo, que es menos exigente y que es muchísimo más fácil que la presencial. Aunque varias instituciones formales, tanto a nivel local como mundial, han ofrecido programas virtuales de muy dudosa calidad, la realidad, de nuevo, tiene más matices. Los programas académicos no son buenos o malos por la modalidad en que se oferten, sino por otras razones pedagógicas y didácticas. Qué sé yo, los maestros con los que se cuentan, el diseño curricular, los contenidos que se seleccionan, las formas en que se presentan, la estructura administrativa que los acompaña, las finalidades que se buscan, entre otras razones. Hoy en día, en la coyuntura que estamos viviendo, tengo la esperanza de que difuminemos cada vez más ese mito de que lo virtual es mediocre simplemente por el hecho de ser virtual y que por antonomasia lo presencial es mejor en términos académicos, por eso, porque es presencial. Hay que subrayar que no hay ninguna causalidad en esas relaciones. Antes es todo lo contrario. La educación en línea requiere pensarse con calma, ya que como nos recuerda la cita de Juan Zambrano, un colega del grupo de investigación EAB, que es un grupo que ha venido trabajando estas temáticas acá en la Universidad UPB por más de 20 años, los tiempos de la enseñanza, el aprendizaje e incluso los laborales cambian en la virtualidad. Además, esos tiempos se deben repensar con calma, criterio académico y teniendo en cuenta la experticia de las personas y entidades que trabajan en este sector, así como los diversos académicos que nos han dejado pequeñas moralejas. Por ejemplo, principios cognitivos para el diseño de contenido multimedia, las teorías del aprendizaje en contextos mediatizados, los diseños didácticos fragmentados, los principios de los lenguajes audiovisual, sonoro y visual, entre otros. El quinto punto gira sobre el solucionismo tecnológico. De nuevo, lo abro con una cita, que es una adaptación de una frase de Larry Cuban. Escribe aquí la herramienta de moda, son herramientas maravillosas para seducir a los chicos, pero cuando la novedad se gasta, hay que volver a los problemas centrales de la enseñanza y el aprendizaje. Como su nombre lo indica, el solucionismo tecnológico es la creencia de que existe una solución, en este caso tecnológica, para problemas de diversa índole, políticos, sociales e incluso educativos. En el campo educativo, esto se traduce en que diversos problemas multicausales y multivariables en educación se pueden resolver con una aplicación, un programa informático, una plataforma o alguna otra solución informática. Este solucionismo muestra una confianza mayúscula hacia las tecnologías, no tanto hacia las personas, y ve en ellas una panacea para salvar o resolver asuntos sociales que están más allá de lo meramente técnico.
Ojalá esta situación que estamos viviendo nos permita tener conversaciones más realistas y pausadas sobre las posibilidades y limitaciones de la tecnología digital en el campo educativo. Si bien es comprensible el entusiasmo que despierta la creciente oferta de educación virtual, los entornos personales de aprendizaje y las robustas clases virtuales que se despliegan tanto en nuestro país como en el resto del mundo, debemos ser conscientes que hay muchos problemas técnicos de fondo y que muchas personas están acostumbradas a la presencialidad en lo que respecta al aprendizaje. La escolarización a través de foros, videos en línea y contenidos digitales es muy distinta al usual, a presencial, y requiere pensarse con calma. Finalmente, en relación con este punto, también es importante ver que este paso apresurado hacia lo digital ha sacado a flote muchas desigualdades que no eran tan latentes. Antes que asumir que todos vivimos conectados con excelentes velocidades y a través de dispositivos ideales, tanto en nuestra casa como en nuestro bolsillo, es sensato reconocer que, a pesar de los innegables avances, una gran capa de la población carece de infraestructura mínima para trabajar de manera óptima y digna por fuera de las universidades y las escuelas. Si se quiere seguir trabajando en esta dirección de digitalizar la educación, es necesario seguir invirtiendo tanto en formación como en accesos económicos a Internet y en aparatos a todas las personas y familias que así lo necesiten. Finalmente, el último punto es sobre la relación entre el mapa y el territorio. De nuevo, una cita que voy a leer, dice así. Decimos que el mapa es diferente al territorio, pero ¿qué es el territorio? Operacionalmente, alguien salió con una retina o un palo para medir e hizo representaciones que después fueron puestas sobre papel. Lo que está en el mapa de papel es una representación de lo que está en la representación retiniana del hombre que hizo el mapa. Y mientras preguntas más y más, lo que encuentras es una regresión infinita, una serie infinita de pasos, de mapas, perdón. El territorio nunca entra por completo. Siempre el proceso de la representación lo filtrará de tal forma que el mundo mental solo son mapas de mapas, al infinito. Esta experiencia, la que estamos viviendo, pone sobre la mesa de nuevo, y tanto para profesores, estudiantes como para la misma institución, la analogía de la relación entre un mapa y el territorio. O sea, el mapa no es el territorio. Esta idea, que ha sido trabajada desde múltiples aristas por científicos, artistas, literatos y académicas de diversa índole, subraya la distancia que hay entre un objeto y la representación de este. O como se da en el caso de la geografía, entre un territorio geográfico y el mapa del mismo. Ambos no son lo mismo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Pues que este confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus nos va a obligar a aprender a crear mapas nuevos mientras recorremos territorios desconocidos para todos. Esta experiencia nos está obligando a todos, en vivo y en directo, a descubrir y recorrer tierras vírgenes y en algunos casos inhóspitas para nosotros. Si antes éramos buenos siguiendo mapas diseñados por otros, ahora devenimos en cartógrafos en tiempo real. Por ejemplo, ¿cómo hacer para diseñar clases virtuales para jóvenes sin disciplina para lo virtual? ¿Cómo hacer para ajustar contenidos para plataformas que no conocemos? ¿Cómo repensar nuestros roles de docentes, estudiantes y de comunidad académica, entre otras cientos y quizás miles de preguntas? Nos dimos cuenta a la fuerza y de manera abrupta que muchos de nuestros mapas no nos sirven. Pero cuidado, no digo que tengamos que desechar nuestros mapas previos, ya que estos también pueden ser de utilidad en algún momento. Lo que sí quiero insistir es que no nos debe atemorizar la posibilidad de tener que crear nuestras propias guías a partir de nuestra experiencia concreta en el territorio. En este caso, un territorio impuesto por las circunstancias. Además, mientras nos vamos adecuando a este territorio inhóspito, esbozaremos dibujos, cartografías y brújulas, obviamente llenas de caminos rústicos, lugares sin nombrar y calles recién bautizadas, pero que harán que reaprendamos a ver el mundo con otros ojos. Además, al hablar con otros, equivocarnos con otros
y despojarnos de nuestras certezas, egos y posturas, es posible que encontremos otros mapas, otras maneras de movernos en los terrenos que recién estamos explorando. De esta forma, las moralejas y aprendizajes para esta época singular se guiarán seguramente no por supuestas respuestas genéricas, recetarios foráneos y lugares cómodos y comunes, sino a partir de preguntas puntuales que nos hicimos al trabajar sobre el terreno y estar vinculadas al contexto. Bueno, esos eran los 6 puntos sobre los que quería conversar con ustedes. Para cerrar, una última reflexión. Como dice Fernando Trujillo, un colega de la Universidad de Granada en España, la transición de la educación presencial a la educación virtual ha ocurrido sin manual de instrucciones. Aunque llevamos años hablando de educación digital, siempre habíamos pensado que nos referíamos a una educación presencial con el apoyo de recursos digitales. Nunca pudimos pensar que la educación digital sería, al menos por un tiempo, la única educación posible. No obstante, a pesar del momento agridulce que estamos viviendo, quiero decirles a los maestros, estudiantes y la comunidad académica en general que disfrutemos en lo posible siendo cartógrafos, creando y ensayando nuevos mapas que seguro les servirán a otros colegas y haciendo ajustes cariñosos y artesanales a los mapas canónicos con los que hemos contado hasta ahora. Este es un experimento, repito, este es un experimento educativo en el que todos estamos participando en tiempo real. Y es importante que los maestros saquemos a flote nuestro potencial cartográfico y tengamos latente ese olfato reactivo, fruto de la experiencia y la práctica para estos momentos álgidos. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta acá conmigo. Como los abrazos están vetados, saludos desde la distancia.